hermanos? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo. Estamos terminando el capítulo 26 y vamos a ver el día de hoy acerca del juicio de Jesús ante el concilio. Bueno, juicio, porque no creo que haya sido un juicio justo, todo lo contrario. Ha sido un juicio arreglado, donde los acusadores eran juez y parte. Y vamos a ver cómo el Señor reaccionó ante todo eso. Y también vamos a estar viendo acerca de Pedro, cómo es que llegó a poder negar al Señor 3 veces, y no cualquier negación, sino también con maldición. Vamos a ir al capítulo 26 y vamos a irnos al versículo 57 porque el día de ayer nos hemos quedado en el 57. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Estaban todos ahí, aparentemente en la casa, en el patio. Dicen algunos comentaristas que posiblemente hubieran estado en un aposento en la planta arriba de la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote, donde estaban reunidos absolutamente todos. Puede que no hayan ido todos los fariseos o escribas, pero estaban la mayoría. Dice el versículo 58, un poquito acerca de Pedro, dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, de lejos y hasta el patio, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Vemos a Pedro aquí que de alguna manera seguramente pensó y dijo, bueno, yo tengo que seguir al Señor. Y he dicho que le voy a seguir al Señor hasta la muerte. Bueno, llegó. Tenemos que admitir que Pedro de alguna manera, por lo menos, junto en el Evangelio de Juan habla acerca de otro discípulo, que era aparentemente Juan, llegaron hasta ahí, hasta el límite donde se podía estar para ver qué es lo que iba a pasar con Jesús. Y el versículo 59 empieza el relato de este juicio, obviamente arreglado, contra Jesús. Dice 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Ni siquiera tenían algo ya concreto. Ellos ni siquiera sabían por qué querían, o sea, no tenían una acusación formal, porque si hubiera sido justo este juicio, obviamente Jesús hubiera salido ganando, porque no había hecho nada digno de muerte, como para poder entregarle a muerte. Lo único que estaban buscando era falsos testigos para que puedan difamar a Jesús, y no lo encontraron. Versículo 60 dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Dice, en este juicio de los judíos, que era más o menos, noten el día, o sea, la hora, era más o menos entre las 1 y las 3 de la mañana, se reunieron en privado, a oscuras, este juicio, cosa que estaba prohibido por la ley de los rabinos. Se decía que no se podía juzgar a nadie en la oscuridad de la noche, estaban haciendo eso, y menos a vísperas de la fiesta de la Pascua, cosa que también aquí estaba pasando. De manera que estos escribas y fariseos estaban yendo en contra de lo que ellos estaban, o lo que habían enseñado, porque lo que estaban haciendo era por odio. Era por rencor, porque Jesús les había dicho las verdades, Jesús había descubierto a la gente todo lo que estos supuestos líderes judíos, bueno, eran líderes judíos pero no eran para bien, habían estado haciendo con la gente, habían estado mercadeando con las cosas del Señor para ganar y para poder tener propios beneficios. Bueno, la gente, los líderes, por eso lo odiaban y por mucho más. Bueno, al final vinieron 2 testigos, falsos testigos, que dijeron, versículo 61, este dijo, es decir, hablando de Jesús, dice que dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Esto podemos ver en el Evangelio de Juan, obviamente que no se estaba refiriendo al templo físico, sino, aunque iba a ser destruido al final, pero lo que Jesús estaba hablando aquí era de su propio cuerpo, o sea, de que decía Jesús, derriben este cuerpo, en otras palabras, mátenlo y al tercer día lo voy a reedificar, lo voy a levantar de nuevo. Eso es lo que pasó en su resurrección. Pero claro, los falsos testigos sacaron fuera de contexto lo que dijo y lo utilizaron para poder acusar a Jesús. De ahí donde entra el sumo sacerdote, que no tenía por qué ser juez ni parte, pero aquí era el que estaba preguntando, pero al mismo tiempo el que también iba a condenar de alguna manera. Dice el versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada a Jesús? ¿Qué testifican estos contra ti? Miren cómo Jesús reaccionaba, mas Jesús callaba. Porque obviamente no era un juicio justo, no era para ver si Jesús tenía o no razón, no.
Esto era arreglado en la oscuridad de la noche. Era simplemente para matar, para poder de alguna forma tener una sentencia formal contra Jesús, para matarlo. Querían eliminar a Jesús a toda costa. Bueno, Jesús callaba. Jesús se calló a pesar de todo, a pesar de la humillación. Miren, el Hijo de Dios, siendo juzgado por algunos líderes humanos, terrenales, y ni siquiera eran justos, eran completamente perversos, engañadores, hipócritas. Versículo 63, más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote se cansó y dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Porque aquí ya es como el sumo sacerdote estuviera diciendo, basta de drama, porque al final de cuentas aquí queremos saber si tú eres el Hijo de Dios, porque no hemos venido para acusarte por cosas, por cosillas nada más, sino aquí el punto es, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? Porque seguramente eso es lo que estaba en la mente de estos líderes fariseos. No podían creer y no querían creer que Jesús era el Cristo sufriente, no el Cristo que ellos estaban esperando para derrocar a los imperios, no, el Cristo sufriente, pero que como ellos no querían ni querer siquiera pensar que Él fuera, entonces lo querían utilizar, esa acusación, obviamente que era como una blasfemia, para poder matarlo. Porque aquí tenías que solamente había dos opciones, o creer que de verdad era el Hijo de Dios, o creer que era un blasfemo y matarlo. Y obviamente estos líderes judíos eligieron la opción B. Y dijeron, no, imposible, no vamos a creer, aparte de que nos ha hecho ver mal con la gente, aparte de que nos ha denunciado, descubrió cómo nosotros manejamos el dinero en el templo, cómo nos aprovechamos de la gente, no, lo vamos a eliminar. Lo vamos a eliminar. Y aquí el sumo sacerdote se cansa de tantos dramas y dice, ya basta de dramas, aquí el punto es, ¿eres o no el Cristo? Y miren cómo Jesús responde. Versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además, y eso no es todo, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y eso me encanta porque Jesús dijo, tú lo has dicho, está bien, basta de jueguitos, sí, yo soy el Cristo, no lo voy a negar, decía Jesús, y no solamente eso, sino que aquí pronto, en unas horas más, estaré a la diestra de mi Padre y vendré en las nubes por mi pueblo. Cristo estaba recordando y estaba diciéndoles lo que iba a pasar, todo lo que conllevaba su venida, su sufrimiento y su segunda venida. Y me encanta eso porque yo creo que Jesús, una de las cosas que ha estado haciendo en esos momentos, a pesar de todo el sufrimiento, era pensar en lo que el sufrimiento iba a lograr. Pensar en su Padre, pensar que dentro de unas horas, después del sufrimiento terrible, iba a estar a la diestra del Padre, iba a venir por segunda vez. Y hay de estos hombres que estaban acusándole al Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo habrá reaccionado el sumo sacerdote? ¿Será que habrá dicho, de verdad, hay muchas razones para creer que tú eres el Cristo? Has sanado a los enfermos, has liberado a los cautivos, has liberado a los endemoniados. ¿Sabe? Tú tienes mucho parecido a Jesús, a Isaías, a lo que Isaías dijo en el capítulo 53, 54. Así que, de verdad, tú eres el Hijo de Dios. ¿Habrá reaccionado así? ¿Habrá sido un momento donde el sumo sacerdote tal vez habrá reflexionado? No, mira lo que pasó, versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. El rasgar su vestidura era en el Antiguo Testamento, en la cultura judía, como un símbolo de dolor, de tristeza. Pero aquí este sumo sacerdote no tenía ni el más mínimo dolor ni tristeza. Más bien, al escuchar eso de Jesús, seguramente este sumo sacerdote había estado gritando con júbilo, con gozo y decir, sí, lo hemos logrado. Has dicho lo que queríamos que diga y ahora sí te vamos a matar. Pero estaba disfrazado, estaba aparentando dolor al rasgar sus vestiduras, porque había dicho blasfemia, cosa que era cierto. Lo que Jesús decía era verdad, era el Hijo de Dios. Y la reacción de este sumo sacerdote, más hipócrita imposible, bueno, eran casi todos así.
del Sanedrín, de la gente, de los judíos que estaban ahí. Versículo 66 dice, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos, es decir, a la gente que estaba alrededor, respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. En otras palabras, sí, es digno de muerte. ¿Qué pasó después? 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Es una cosa increíble. William Hendrickson en este comentario decía, ¿cómo es posible que pudieran llenar de saliva el rostro de aquel que cada vez que venía un niño, él sonreía? ¿Cómo pues es posible que alguien escupa el rostro de aquel que tenía compasión por los necesitados? ¿Cómo es posible que escupan el rostro de aquel que con compasión sanaba a los que sufrían, a los cojos, a los ciegos, quien abrazaba a los niños, quien perdonaba? ¿Cómo es posible que escupan el rostro de un hombre como Jesús? Pero lo escupieron, le abofetearon y se hicieron la burla diciendo, profetízanos, ¿quién te golpeó? Hermanos, cuando venga el Señor por segunda vez y se pare esta vez ya no como una víctima o el acusado, sino como el juez, estos hombres seguramente dirán lo que dice en Apocalipsis. Al ver al que han escupido, van a querer que se le trague la tierra. Van a decir, tierra, tráganos, rocas, aplástennos. ¿Cómo vamos a estar enfrente de aquel que hemos escupido y ahora está parado como un juez justo? Lo que el Señor ha sufrido por nosotros, hermanos, es terrible. No solamente es dolor, sino humillación al extremo, al extremo. Pero vamos a ver ahora un poco de Pedro. Yo sé que la mayoría de nosotros conocemos un poco la historia de Pedro, así que lo vamos a leer. Dice versículo 69, Pedro, estando fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no lo sé, no sé lo que dices. Aquí esta criada logró tambalear la fe de Pedro. Versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. No podía escaparse. Y miren cómo reaccionó Pedro, versículo 72, pero él negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Noten la rabia, cómo crece, la indiferencia, incluso la insensibilidad de Pedro, cómo crece a medida que cada vez lo están presionando cada vez más y más. Versículo 73, un poco después acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos. ¿Por qué? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Tú eres él, tú eres de los Galileos, eso es indudable. Y miren cómo reacciona Pedro. Entonces él comenzó a maldecir. Maldecir, ya no simplemente una simple negación, aquí hay maldición. Y a jurar diciendo, no conozco al hombre. En otras palabras, el maldecir era que me caiga cualquier maldición si es que miento. No conozco a ese hombre que están golpeando ahí, no lo conozco. Es una de las cosas que uno puede decir, Pedro, el que estaba diciendo, Señor, yo como jamás te voy a dejar, jamás te voy a abandonar. Todos te pueden abandonar, a menos yo. Este Pedro está diciendo esto. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Y enseguida cantó el gallo. Versículo 75, y esto es algo muy precioso. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Eso es muy impactante porque así somos todos nosotros. Algo de Pedro siempre tenemos. Cada vez que le fallamos al Señor, el Señor provee, el Señor da, muestra, nos manda a alguien para que nos haga dar cuenta del estado en que nosotros estamos y podemos ver a Cristo, que no nos mira con odio ni con resentimiento, sino con compasión, a pesar de todo lo que le hicimos, de todo lo que hemos dicho de Él y de lo mal que nos comportamos con Él. El Señor de verdad es tan
impresionante al ver cómo reaccionó con Pedro. Después de todo lo que dijo Pedro, la gracia de Cristo, aún estando Cristo golpeado, lleno de saliva, abofeteado, miró a Cristo. El Evangelio de Juan habla acerca de eso, que miró a Cristo. Cristo lo miró con dolor, pero también con ojos de perdón. Y así Cristo Dios nos mira. Cristo nuestro Señor nos mira cada vez que le fallemos. Él siempre busca la manera que nos demos cuenta, como una campana, así como le hizo dar cuenta a Pedro. Mira el gallo, escucha el gallo. Eso lo hizo despertar a Pedro. Miró a Cristo y lloró amargamente. Y se fue. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 26, o por lo menos de estos versículos que el día de hoy hemos estado aprendiendo? Yo creo que 4 cosas, y quiero que con esto podamos terminar. En primer lugar, queridos hermanos, nuestro Salvador, ante los ataques falsos de sus enemigos, no reaccionó maldiciendo con odio, sino, como dice el texto, callaba. Mas Jesús callaba. Y una de las cosas que nosotros debemos de aprender es eso, de nuestro Salvador. Que si alguien viene y da falsos testimonios de nosotros, habla mal de nosotros, no tenemos por qué estar maldiciendo, no tenemos por qué estar enojándonos, no tenemos por qué estar nosotros elaborando un plan para poder también eliminar y decirle lo mismo a las otras personas con rabia, con rencor, ¿no? Una de las cosas que podemos aprender de Cristo es que era el siervo sufriente que callaba a las acusaciones falsas. Y es algo que nosotros debemos de imitar de nuestro Salvador, al igual que David. ¿Se acuerdan David en 2 Samuel capítulo 16? El episodio donde David es desterrado por su hijo. Y de repente vienen algunos familiares del antiguo rey Saúl y lo maldicen. Entonces uno de los siervos de David le dice, Rey David, ¿cómo puedes permitir que alguien te maldiga? Déjame que yo le voy a cortar la cabeza. Y David dice, no lo hagas. Por algo me maldice. Si mi propio hijo me acaba de botar, es decir, de derrotar, y me acaba de tomar mi lugar, y me lleva al exilio, este hombre con más razón. Y algo muy interesante decía David, no hagan nada con ese tipo que me está maldiciendo, que me está tirando piedras, no hagan nada. Tal vez el Señor permite, estoy seguro que el Señor está permitiendo esto. Por ahí el Señor, quién sabe que el Señor después se apiade de mí al ver esa maldición, y esa maldición lo convierte en bendición para mi vida. Yo creo que esa es la forma en que nosotros debemos de accionar y debemos de reaccionar cada vez que escuchemos, recibamos alguna acusación falsa de las personas, de poder tener el corazón tranquilo, el corazón callado y decir, el Señor por algo lo permite, yo no voy a reaccionar, no voy a hacer justicia con mis propias manos. Es una de las cosas que debemos aprender. Pero también, número 2, al mismo tiempo nuestro Señor miró más allá de sus sufrimientos y lo que logrará con sus sufrimientos y cuando vendrá. Es una de las cosas que a mí me impresiona mucho y espero que ustedes también, queridos hermanos, puedan utilizar ese ejemplo o mirar el ejemplo y ponerlo en práctica, de que cada vez que se encuentren en el sufrimiento más terrible de sus vidas, puedan acordarse, puedan pensar en lo que va a producir ese sufrimiento. No estén pensando en esa misma situación, sino en lo que va a producir el fruto de los sufrimientos. En lo corto que es este padecimiento, como decía el apóstol Pablo, que el corto tiempo de sufrimiento que tenemos aquí en la tierra, a comparación de la vida eterna y de lo que nos espera, es tan corto. Y nosotros cada vez que sintamos algún dolor, estamos pasando por alguna terrible situación, podamos nosotros pensar y recordar del fruto, de lo que va a causar este dolor, de lo que vamos a lograr, que nuestra fe será más fuerte, que nuestra paciencia crecerá, que seremos más humildes, que nos pareceremos más a nuestro Señor, que aunque este sufrimiento sea terrible, aunque muramos, no importa, estaremos con nuestro Salvador en la eternidad. El pensar en el futuro, el pensar en la eternidad hará que el sufrimiento empiece a desvanecerse poco a poco, aún estando en pleno sufrimiento. Jesús miró y dijo, algún día vendré, iré a mi Padre, estaré a la diestra de mi Padre y vendré por segunda vez en las nubes. Pensar en lo que el Señor tiene para nosotros hace que el sufrimiento sea más llevadero. Así que recordemos las promesas de Cristo en ese momento de sufrimiento. En tercer lugar, queridos hermanos, nuestro enemigo no se conformará con que nosotros neguemos a nuestro Señor, sino que hará todo lo posible para que lleguemos a maldecir
y hacer muchas cosas más en contra de nuestro Señor. Así que velemos y oremos, hermanos. ¿Se han dado cuenta de Pedro? El enemigo es tan astuto, pero también tan malévolo, tan hostil, tan terrible, que no se conformará con que nosotros no vayamos un día al culto. No se conformará con que nosotros no oremos un día. No se conformará con que nosotros no leamos una semana. Él quiere vernos maldecir a nuestro Salvador. Él quiere vernos que nosotros hagamos lo mismo que Pedro, que maldigamos a nuestro Señor, y no va a descansar hasta que nosotros lleguemos a tal situación, al fondo de la desesperación, a tal grado que podamos jurar y maldecir en contra de nuestro Salvador. Él va a hacer todo lo posible. Si no fuera por la gracia del Señor, Él lograría su objetivo. Pero gracias al Señor, que Él nos protege de alguna manera. Así que no juguemos con el pecado. Nos detengamos cuando el Señor nos muestre y el Espíritu Santo que está en nosotros nos diga: momento, no estás orando. Cuidado, porque el enemigo no se va a conformar con eso. No va a decir: sí, ya hemos dejado que ore, y se va a ir. No, Él va a querer más, que pequemos más, que vayamos más al fondo del pecado hasta que cometamos las peores cosas, los pecados más atroces que podamos cometer. Así que tengamos cuidado, porque nos puede ocurrir igual que Pedro. Pero, como número 4, hermanos, nunca olvidemos que aunque le fallemos a Dios, que Dios enviará un gallo, así igual como Pedro. El Señor hizo que esté el gallo, que cante el gallo como una campana para hacer dar cuenta a Pedro: Pedro, ¿qué te está pasando? El Señor enviará, no sé, un gallo, una campana, algo que nos haga dar cuenta de en qué cosa estamos haciendo, y nos recordará que sus ojos son los mismos ojos que cuando miró a Pedro. Ojos de dolor porque le hemos fallado al Señor, pero también ojos de perdón. Así que cada vez, hermanos, que nosotros le hemos fallado, porque le vamos a fallar, que no olvidemos, hermanos míos, de que nuestro Señor, aún con todo lo que hayamos hecho, aún así nos está esperando. A pesar de lo que hayamos hecho, hermanos, que podamos venir a Cristo, que podamos ir en pos de Él, postrarnos y decir: Señor, perdóname, perdóname. Perdóname por maldecirte, perdóname por no darme cuenta, perdóname porque he hecho tantas cosas que yo no me quería arrepentir, Señor, no me quería dar cuenta de lo que estaba haciendo. Perdóname, Señor mío. Y no lo olviden que nuestro Señor, si nos da vida y si todavía nos da el querer y el hacer de orar, si nos da la oportunidad de venir postrados ante Él, es por su misericordia. Y no olvidemos, hermanos míos, que Él siempre nos espera con los brazos abiertos, con ojos de dolor, pero también con perdón. Y al final, el Señor siempre nos restaurará. Y eso es un proceso cada día. Pero no olvidemos que podemos y tenemos que ir urgentemente a la cruz de Cristo, a pedirle perdón y decir: Señor, límpiame, lávame más, no quiero fallarte más, ayúdame. Y poder ser de alguna manera como Pedro. Al final, sé que podemos a veces parecernos mucho a Pedro, a veces unos culpan a Pedro y decimos: Pedro, pobrecito, ¿cómo es posible que haya sido tan débil? Pero el Señor puede hacer de un Pedro, como lo hizo, tan inestable muchas veces. No terminó su vida inestablemente. Dice la tradición que Pedro fue fiel, terminó su vida siendo fiel a Cristo, crucificado, y no crucificado como Jesús. Él decía: yo no soy digno de morir como mi Salvador, voltéenme. Él fue crucificado con la cabeza abajo. Miren cómo terminó Pedro, el inestable, el que le falló tantas veces, al final terminó siendo fiel a su Señor. Y así nosotros anhelemos terminar como nuestros hermanos, como los discípulos de Jesús, que seamos fiel a nuestro Salvador. Así como Él fue fiel con nosotros y sigue siendo fiel, nosotros podamos ser fiel a Él. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. El día de mañana no se olviden el examen. El día domingo nuestra reunión por Zoom. Y el día lunes, Dios mediante, estaremos ya en el capítulo 27, el penúltimo capítulo de este libro de Mateo. Bendiciones, queridos hermanos.